Como usted sabe, este 24 de septiembre tuvimos un derrame en la playa de Quinteros. Todos vimos las imágenes de la playa totalmente contaminada por el petróleo y todos nos podemos imaginar más o menos que esto, bueno, una buena noticia no es en ningún caso y que las consecuencias van a durar durante mucho tiempo para la gente de esa zona y para nosotros como chilenos en general. Para entender un poco los detalles, el alcance y qué tal vez podemos hacer o exigir como ciudadanos que se haga, es que hoy día estamos con Alexander Betshol, académico de la Universidad del Pacífico en prevención de riesgos, pero especialista en temas ambientales. Muchas gracias por estar con nosotros, Alexander. Muchas gracias por la invitación. Alexander, tenemos una situación súper crítica en Quintero y la sensación, o al menos lo que hemos entendido, que es tu propia opinión como especialista, es que el alcance de este derrame es crítico y puede tardar décadas en el caso que sigamos como estamos, que parece que no estamos haciendo demasiado, pero podría, si uno le inyecta tecnología, cambiar dramáticamente el escenario para bien, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves tú, cómo analizas tú que está comportándose por un lado el Estado, por otro lado los privados, por otro lado el gobierno regional en relación a este desastre? Claro, yo creo que la experiencia o la triste experiencia con derrames de petróleo lleva varios años en distintas partes del mundo y podríamos mirar para ver qué ha pasado cuando se deja que la naturaleza actúe sola o cuando se aplican tecnologías, biotecnología y se trata de apurar los procesos. Porque claramente que aquí el impacto primero es la naturaleza, su ciclo y funcionamiento natural, pero también la gente que vive ahí, o sea, ellos son parte del ambiente, o sea, eso es lo que se denomina ambiente social. Por lo tanto, que tratemos de solucionar esto lo más rápido posible. Mirando las lecciones aprendidas de estas experiencias internacionales, yo creo que nos lleva a plantearnos mejoras a la forma de que se está tratando este evento de contaminación y a entender que hoy día la ley ambiental que tenemos es suficiente para hacer cosas. Lo que pasa es que hay que tomar las decisiones. ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? Yo pienso que lo primero es que aquí hay una figura de daño ambiental. Y en este daño ambiental, hoy día existen tribunales ambientales que podrán determinar quiénes son los responsables, porque esa responsabilidad pasa por el financiamiento de la solución. Aquí finalmente hay que hacerse cargo del problema y el principio es el que contamina paga. Por tanto, ese principio, que se ha aplicado en otras situaciones de contaminación en Chile, involucra que aquí hay ciertas tecnologías y formas de ver este problema que se tienen que desarrollar por esos financiamientos que se otorguen para acelerar estos procesos y que la vuelta o el retorno a un ambiente más limpio y más normal, incluso con menos riesgo a la salud de la población, ocurra más rápido y no tengamos que esperar 10 años. Ahora, aquí tenemos algo que el petróleo pone en evidencia que hay contaminación, ¿verdad? Es negro, es viscoso, es bien claro que eso está contaminado y que uno no debiera acercarse, no debiera comer esos mariscos. Sin embargo, nosotros estamos frecuentemente, sobre todo en esta zona, expuestos a niveles altos de contaminación. Esta es una zona que, como bien conversábamos antes, es una zona que se ha llamado zona de sacrificio incluso, por las tasas de contaminación en el agua. Entonces, como experto, ¿cuál es tu sensación respecto de la fiscalización que hace el Estado, del control que estamos teniendo nosotros, de cuál es la calidad de las aguas en las que bañan nuestras costas? Claro, yo corregiría que zona saturada, ¿ya? Sacrificio es para los que están ahí con una zona saturada. Pero efectivamente dice que hay una contaminación donde los límites de distintas sustancias químicas, etcétera, se sobrepasan. Se sobrepasan producto de procesos productivos que en el fondo saturan o concentran estas cosas en el ambiente. Entonces han habido mediciones, algunos estudios hablábamos, por ejemplo la Fundación Chile realizó años atrás, donde los mariscos, las poblaciones de crustáceos, de peces, aparecen con metales pesados. Entonces si ya sabemos que es una zona donde tenemos que descontaminar para lograr bajar en los organismos vivos esta presencia de metales pesados, por ejemplo, hoy día el tema del petróleo, resulta que tendríamos que pensar que las soluciones a la contaminación ambiental no pasan solo por lo económico, que podría entenderse como una compensación, que es lo que más se ha hablado, la compensación sobre todo a las familias que viven del recurso pesquero y de qué otra forma pueden obtener algún tipo de sustento para su forma de vida. Porque pasa que falta la restauración y la reparación ambiental. Y ya la mitigación, que es como la disminución del impacto, eso es para el futuro, eso es para no seguir contaminando. O sea, si vemos los procesos actuales que aportan contaminación, mitiguemos, disminuyámoslo para no seguir contaminando. Pero frente al problema de hoy día, que ya está contaminado... Y a la acumulación además. Claro, significa reparar o restaurar. Es lo mismo que una persona en la casa puede entender como reparar un objeto. Tengo que volverlo al estado original. En este caso un poco más, digamos,
complicado porque estamos hablando de muchos factores que son de tipo químico, físico, biológico, que intervienen en distintas escalas de tiempo, pero que la experiencia que yo decía en otros países se ha aplicado permite lograrlo. Entonces, en una restauración ambiental tendríamos que ponernos algunas metas, tendríamos que ponernos algunos plazos y aplicar tecnología. Tendríamos que empezar a conversar de qué de forma poder acelerar estos procesos. Ahora, iba al tema de la visibilidad del petróleo, porque antes en estas zonas ya había, como tú bien indicas, contaminación que se había encontrado en los mariscos. ENAP también está informando que en el fondo no toda la escoba es culpa de ellos, que en el fondo había contaminación previa. Y la sensación de nosotros los chilenos es quién se está preocupando de que, por ejemplo, antes sí nos comíamos esos mariscos y ahora, porque hay petróleo, no los vamos a tocar. Pero en el fondo da la impresión de que Chile es bien niño de pecho en materia ambiental. ¿Cuál es como experto para ti el juicio respecto de cuál es la política ambiental que tenemos hoy día vigente, de cuál preocupados estamos, de cuál atentos estamos de los problemas de la Yo pienso que a veces esto pasa por una capacidad de fiscalización, pero también por la responsabilidad de los generadores. Tú decías bien algo, ¿quién contamina? Pueden ser varios. Lo que pasa es que hay que pedirles que dejen de contaminar y que se hagan cargo de la contaminación que ya produjeron. Pero los organismos que actúan fiscalizando y controlando estos niveles en el ambiente son varios. Está el Ceremi de Salud, la Superintendencia del Medio Ambiente, y por lo tanto podríamos pedirle vigilancia ambiental, planes de mediciones periódicos, que también requieren financiamiento de laboratorio, de la gente que toma las muestras, de que esos informes impliquen realmente correcciones. Entonces, esos programas en una zona contaminada tienen que ser muy exigentes y eso requiere una inyección de recursos y de personal y de preocupación, porque lo que estamos hablando es un problema de salud ambiental. El ambiente ahí está enfermo y por lo tanto a las personas también les genera un riesgo y además impacta otras actividades económicas, por ejemplo el turismo. Es decir, esa zona está cerrada, no me puedo bañar, no puedo tomar el agua, no puedo comer los mariscos, entonces ¿qué puedo hacer? Me voy a otra parte. Y eso genera un daño indirecto al turismo. Entonces creo que hacer una rehabilitación, una restauración, es algo intersectorial, pero que tiene que ser liderado por alguien. Y yo creo que el que lidera este tipo de problemas a nivel regional tiene que ser la autoridad ambiental. ¿La autoridad ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente en el fondo? Podría ser el Ceremi del Medio Ambiente, pero también en conjunto con el Ceremi de Salud, quizás un tema más bien a nivel de gobierno, pero yo creo que el tema de fondo en lo técnico es que se requiere trabajo diario, se requiere muchas personas especialistas, se requiere laboratorios. Trabajo diario que hoy día no hay, o no hay suficiente. Yo pienso que siempre puede ser mejor, ¿ah? Y creo que si uno va a poner algunas tecnologías, tiene que analizar, por ejemplo, si el agua que está contaminada en forma natural se va a descontaminar o puedo aplicar biotecnología. Puedo aplicar algunos sistemas de bacterias que descontaminen. Y si lo hago, bueno, ¿será suficiente diluirlo o tengo que instalar balsas, estanques en el mar para tratar el agua? Porque hablábamos hace un rato de velocidades del orden de 1 mes, 2 meses para tener agua contaminada, clara, transparente. Versus años. Versus años de que o el décadas. proceso ocurra en forma natural. Años o décadas. Sí. No has querido ponerle nota al desarrollo chileno. Nosotros tenemos nuestro propio juicio y nos parece bien importante tu juicio como especialista en materia de medio ambiente. Estamos de la media para arriba o de la media para abajo. O sea, yo pienso que en lo académico, si uno ve todo lo que se puede hacer, viendo el mundo, viendo la historia de estos derrames, creo que estamos al debe. Sí, compartimos el juicio. Ahora, en términos concretos, nosotros vemos que esto... Aparentemente todavía no hay grandes medidas tomadas, por ejemplo, en la implementación de tecnología de bacterias para descontaminar el agua. Entonces, ¿en qué plazo los chilenos debiéramos poder pensar en volver ahí a veranear en Quintero si es que esta cuestión tomara el curso natural? Yo veía hace poco las noticias que habían encontrado incluso carboncillo en las playas de Quintero. Hay algunos de estos efectos que son estéticos y hay otros efectos que realmente son sobre la salud. Yo creo que el contacto de estas sustancias con la piel, y si eso puede ser motivo de alguna patología, irritación o alguna absorción que sea acumulativa o algún otro efecto en salud, es una materia propia de la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria tendría que determinar en qué playa la gente puede acostarse a tomar el sol y en qué playa no. Nuevamente vuelvo en base a los estudios de laboratorio, determinar qué es lo que es, porque hay cosas que simplemente son feas pero no son dañinas, ¿ya?
En el caso del agua de mar, quizás los mariscos no van a provenir de esa zona, tienen que provenir de otra parte. Entonces, se pueden ocupar los lugares, pero nuevamente con vigilancia. ¿De dónde proviene el alimento? ¿Qué playas se utilizan? ¿Qué playas no? ¿Dónde me puedo bañar? ¿Dónde no me puedo bañar? Y como esto es muy dinámico, mi punto es que lo podríamos apurar con tecnologías que yo veo que todavía no se están aplicando. Porque obviamente que en forma natural podemos clausurar ciertos espacios por periodos largos de tiempo. Ahora, nosotros, o sea, da la impresión de que esto se va a ir diluyendo en el mismo océano, pero la contaminación no va a desaparecer a menos que la saquemos de ahí, digamos. O sea, cosas como el petróleo, los niveles de biodegradación, me imagino que no son muy rápidos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay microorganismos que pueden degradarlo y están ahí en forma natural. La pregunta es cuánto tiempo demora. Porque claro, la dilución ayuda a que la concentración va disminuyendo, pero resulta que también estos materiales se van adhiriendo a las rocas, se van adhiriendo al piso. Entonces, a veces la calidad del agua donde se baña la gente, que es la orilla de playa, no metros más adentro, no es tan buena como para asegurar que se puedan bañar. Sobre todo porque el fondo está siempre removido con ese tipo de actividades. Claro. Entonces, yo imagino que estas alertas se levantan en la medida que se va evaluando que los cambios ya son suficientemente seguros para las personas. Pero la pregunta es, ¿dejamos que las cosas se degraden en forma natural o les damos una mano y una ayuda tecnológica que hoy día podríamos hacer? Ya que dimos una mano para contaminar, podríamos hacer lo mismo para descontaminar. Ahora, respecto de este verano, estamos abriendo temporada veraniega con esta pésima noticia. ¿Cómo, desde tu especialidad, cómo ves este verano para la gente que iba a Quintero? Bueno, yo insisto, creo que el agua va moviendo la contaminación. Hay playas donde las corrientes hacen que se retenga más y otras donde se diluye más rápido. Eso es una autorización dinámica en tiempo real. O sea, la autoridad correspondiente, me imagino la autoridad marítima o quien corresponda que autoriza el uso de las playas, lo tiene que evaluar todos los días, ¿ya? Y justamente la zona donde las personas se bañan, que son las boyas hacia la orilla, más allá, digamos, no nos interesa. Entonces, no se trata aquí de generar pánico y decir esta zona es una zona, no es el Chernobyl que tenemos en Chile, pero sí tenemos que tomar la precaución. Entonces, decir cuánto tiempo va a durar, si en enero podemos habilitar algunas playas o no, yo creo que es súper dinámico. Y lo que sí, la autoridad tiene que estar evaluándolo permanentemente, porque justamente hay una actividad económica, la gente necesita las playas, es un patrimonio ambiental, y de ahí la urgencia de descontaminar rápido. Alexander, queremos agradecer mucho que hayas estado aquí en Panorama 15. Tenemos muchas dudas, hay muy poca cultura medioambiental en Chile, por lo tanto, muy útil tu ayuda y tu experiencia. Esperamos tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí llegamos con este capítulo. Necesitamos entender los detalles. La verdad, necesitamos poner las alertas para que este tipo de cosas no ocurran. Hay muchas voces que dicen que este accidente se pudo haber evitado, y dado que el recurso de la tierra es algo finito y que está cada vez en situación más crítica, valdría la pena poner un poco más este acento, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Que estemos un poquito de la media para arriba sería lo ideal. Nos vemos muy pronto en otro Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.